las ecuaciones de impulso y cantidad de movimiento o momento lineal. Ahora antes de empezar a hacer el ejercicio que vamos a hacer es el 45. Quería hacer un resumen de las ecuaciones. Es importante que vean la teoría primero para saber de dónde surgen estas ecuaciones. Sabemos que todas surgen de la segunda ley de Newton, pero bueno, ¿por qué se define esta magnitud? Que se llama, la pueden encontrar como cantidad de movimiento, momento lineal o ímpetu, según la traducción del libro que lean. Nosotros le decimos momento o momento lineal o cantidad de movimiento. La definimos con P, es un vector. Estas son las unidades, kilos por metro sobre segundo. Y se definió básicamente porque se dieron cuenta que la velocidad no era suficiente para caracterizar el movimiento de un cuerpo, ¿no? Porque también el movimiento del cuerpo dependía de su masa. Entonces surge de la segunda ley de Newton esta cantidad llamada momento lineal. Esta magnitud es muy importante. Uno de los teoremas de la física, a los físicos les encantan los teoremas de conservación, y los teoremas de conservación del momento es uno de los más importantes, al igual que el de la carga eléctrica, y el de la energía, ¿no? Son los tres más importantes, me parece, o los tres que vemos, que van a ver ustedes. La conservación del momento lineal y angular, la conservación de la carga después en física 2 y la conservación de la energía que ya vimos. Les explico esto, le hago este resumen primero para que vean, porque después cuando vayan a buscar información en los libros posiblemente lo encuentren muchas veces como ímpetu, y bueno, se refiere al momento lineal o cantidad de movimiento, y se define con esta ecuación que la necesitamos para hacer los ejercicios. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de movimiento y el impulso? El impulso de una fuerza también lo pueden encontrar con I mayúscula o con J mayúscula. Bueno, acá en cantidad de movimiento vieron por qué hacemos la P de la potencia así media garabateada, ¿no? Ahora se dan cuenta, porque si no después se mezcla todo. Por eso a la potencia la decimos así, para que no se confunda con esta. Impulso, perdón, también lo necesitamos para hacer las ecuaciones o saber qué es. Eso está explicado en la teoría. El impulso de la fuerza es igual, la definición es la fuerza, el producto de la fuerza en un determinado tiempo. Y si creo que por ahí hay algún ejercicio donde tienen que calcular el impulso a partir de una gráfica que hay, bueno, es el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo, ¿no? Pueden calcular esa área, creo que hay un ejercicio donde hay que calcular el impulso y bueno, tienen que usar la definición de área, ¿sí? Igual que hacíamos antes en cinemática, porque en realidad es la integral, pero bueno, no sé si ya vieron una de las integrales, así que no les digo esa parte. En realidad el impulso es la integral entre un tiempo final y un tiempo inicial de la fuerza en una variación de tiempo. Pero si no vieron las integrales, pueden sacarlo como el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo. Entonces la fuerza promedio va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en un delta de tiempo. ¿Está bien? Y otra cosa que hay que aclarar mejor en ese videito que hice antes, el año pasado, es que hay que definir bien el sistema, ¿no? Porque depende de cómo sea el sistema, las fuerzas van a ser internas o externas. Si nosotros tenemos bolas de billar, tenemos dos que van a chocar o lo que sea, y nuestro sistema son las bolas de billar sin el planeta Tierra, ¿qué va a pasar? Hay una fuerza peso, ¿no? Que sería externa. El peso de las bolas, si la Tierra no es parte del sistema, el peso es una fuerza externa, ¿no? Porque está en su par de interacción en la Tierra, o sea, fuera del sistema. O sea, tenemos que tomar el sistema como los cuerpos que tengamos interactuando, por ejemplo, si es un choque, y la Tierra. Pero en el caso de que sea un choque, en el ejemplo ese del auto que choca contra la pared le va a hacer una fuerza al auto y esa fuerza es externa.
Sí, porque esta pared no es parte de nuestro sistema, solamente ponemos el auto y la tierra como nuestro sistema. El peso prima, par de interacción del peso del auto está dentro de nuestro sistema, pero esta fuerza no, tiene su par de interacción en esta pared. La fuerza que el auto le hace a la pared es igual y contraria a la que la pared le hace al auto, ¿no? Son pares de interacciones que están en distintos cuerpos, auto y pared. ¿Está bien? Entonces esa es una fuerza externa. Entonces el par de interacción están en distintos cuerpos, ¿no? Uno está en la pared y el otro está en el auto. Entonces esa es una fuerza externa. Definición de fuerza externa cuando el par de interacción está fuera del sistema, ¿sí? La tensión, ¿recuerdan la tensión? Si había algo que estaba agarrado con un hilo, dos cuerpos. La tensión está dentro de nuestro sistema, porque los cuerpos eran nuestros sistemas, entonces la tensión es una fuerza interna. Hay que aclarar bien el sistema porque las cosas nos queden bien. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta para hacer esta parte de la guía, los ejercicios, son los choques, que también en los libros no creo que lo encuentren como choques, sino como colisiones. Hay tres tipos de choques. Está el inelástico, el perfectamente inelástico y el elástico. ¿Qué es interesante de los choques? ¿Qué es lo más interesante, lo que más les va a servir? Que la cantidad de movimiento se conserva en todos ellos. En todos los choques se conserva la cantidad de movimiento. Eso es algo que van a tener que usar o es muy útil usar para hacer los ejercicios. Entonces la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? O sea que esto siempre va a ser 0, o sea que la sumatoria de todos los, si hay varios cuerpos de los movimientos, la cantidad de movimiento final va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento inicial. Y acá también en el inelástico y en el perfectamente inelástico también se conserva. Pero en los choques inelásticos y perfectamente inelásticos no se conserva la energía. No se conserva la energía, porque la energía o la sumatoria de todas las energías iniciales va a ser mayor que la sumatoria de todas las energías finales, porque en estos choques son los que las masas al final del choque quedan unidas, entonces hay una pérdida de energía en ese tipo de choque, que puede ser por la misma deformación de los cuerpos o por el roce del mismo choque que libera algo de energía al ambiente. Así que en estas no se conserva la energía, pero sí se conserva la cantidad de movimiento. Y en el choque elástico sí se conserva la energía. Esto es lo que hay que saber para poder hacer, ¿cómo es? Esta parte de la guía. Y van a tener que usarlo cuando quieran plantear los ejercicios, porque ¿por qué uso que la cantidad de movimiento se conserva o por qué uso que se conserva o que no se conserva la energía? Lo tienen que sacar, bueno, de lo que vean en el video de la teoría y de acá, ¿no? Esto es algo que tienen que tener en cuenta para hacer esta parte entonces. Bueno, ¿y cuál es la relación entonces entre el impulso y la cantidad de movimiento? Si sobre un cuerpo actúa una fuerza exterior o externa, el impulso aplicado por la fuerza será igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Eso es lo que dice esta ecuación. Si hay una fuerza externa, entonces pasa esto. Pero si no hay una fuerza externa, y ahora viene lo de la conservación, si no actúan fuerzas externas, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, partiendo de esta misma ecuación, si no hay o no actúan fuerzas externas, entonces se conserva la cantidad de movimiento. Estas son cosas que tienen que saber para argumentar en la resolución de los ejercicios. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Cuando actuaban fuerzas externas, el impulso era igual a la variación de la cantidad de movimiento, pero si no hay, esto se conserva, entonces esto es 0, ¿sí? Y entonces
la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Y con esta gran teorema de la conservación podemos resolver muchos ejercicios. En cualquier sistema que no tengamos fuerzas externas, vamos a poder plantear eso. Entonces, si tenemos la masa y la velocidad de un cuerpo final o inicial, con esta cuentita que es muy fácil, vamos a poder encontrar cualquiera de las otras incógnitas que nos falten, ¿no? Sabiendo la masa y una de las velocidades podemos encontrar la otra, siempre y cuando se conserve, o sea, no haya fuerzas externas y entonces se conserve la cantidad de movimiento. Y si hay fuerzas externas, entonces vamos a usar esta ecuación, ¿sí? O sea, si hay, usamos esta, y si no hay, usamos esta. Bueno, para terminar de aclarar, la cantidad de movimiento es un vector, ¿no? Entonces se puede mover algo en dos dimensiones. Podemos tener algo que tenga una velocidad en x, una velocidad en y. Entonces la cantidad de movimiento vamos a tener que hacer la sumatoria de la cantidad de movimiento para el eje x, le podemos llamar, o y, ¿sí? De todo lo que tenga, de todos los cuerpos que tengamos, sus velocidades en el eje x, o también llamado y, ¿no? Igual a masa por la velocidad en y de esos cuerpos, y lo mismo para el eje y. La cantidad de movimiento en el eje j sería, si ponemos así, o acá podemos poner x o y, ¿sí? Masa por velocidad en y. ¿Está bien? Entonces, si tenemos bolas que golpean, una golpea a la otra, y va a salir con una velocidad que va a tener sus dos componentes, ¿no? Y esta también. Entonces nosotros necesitamos calcular para los dos ejes, ¿sí? Si tenemos nuestro sistema, como siempre, eje x, eje y, vamos a tener que descomponer para el eje x, o también llamado y, para el eje y, o también llamado j. ¿Está bien? En los dos ejes tenemos que hacer la cantidad de movimiento, no solamente en una dimensión, ojo con eso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación final? Tenemos dos dimensiones, esta ecuación se va a transformar en sumatoria de la cantidad de movimiento, masa por velocidad, y sumatoria de la cantidad de movimiento en y, por velocidad en y. Y hay que hacer todo para todos, ¿no? O sea, cantidad de movimiento final en x igual a cantidad de movimiento inicial en x, y lo mismo acá, cantidad de movimiento final en y igual a cantidad de movimiento inicial en y, para cada cuerpo que tengamos.